Hola habitantes de la Commonwealth, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Expendable y acá les preparé un video de noticias del mundo del espectáculo. Bienvenidos a The Commonwealth. Al parecer, Spider-Man 4 de Tom Holland ya se está cocinando y promete ser una gran película. El actor que interpreta la tercera versión de Spider-Man mostró su hype al haber leído el guión de la cuarta película y dijo lo siguiente: está en proceso, pero los escritores están haciendo un gran trabajo. Lo leí hace unas 3 semanas y realmente me cautivó. Zendaya y yo nos sentamos, lo leímos juntos y por momentos estábamos dando saltos por toda la sala. Será una película que merece todo el respeto de los fans. Palabras del propio Tom Holland. ¿Qué les parece? ¿Tienen hype por esta cuarta película? ¿O preferirían ver una cuarta película de Tobey y la tercera de Andrew? Los leo en los comentarios. Se viene una nueva película de ciencia ficción protagonizada por Millie Bobby Brown, Eleven de Stranger Things, y el actor Chris Pratt, Star-Lord en Guardianes de la Galaxia. Esta película se llama Estado Eléctrico y llega el 14 de marzo del 2025. La película está ambientada en una versión alternativa de la década de 1990 que sufre las secuelas de la rebelión de los robots, aunque estos fallaron y fueron exiliados. Y la historia se centra en una adolescente huérfana llamada Michelle, quien junto a un robot que parece un dibujito animado y un contrabandista llamada Kids se aventura por el oeste de los Estados Unidos en busca de su hermano menor, Christopher, a quien creía muerto. El tráiler ya está disponible tanto en latino como en inglés con subtítulos, así que pueden echarle un ojo y contarme qué les pareció. Con el tremendo fracaso en taquilla de Joker 2, Warner adelantó el estreno de la película en streaming. Esta estaría llegando el 29 de octubre, a menos de un mes de su estreno mundial. También hay rumores de que Warner estaría por presentar la película en los Golden Globes, para que la consideren candidata a mejor comedia y mejor musical. Yo me pregunto, ¿de cuál fuman estos muchachos? En vez de estar calladitos y pasar página, ¿quieren ganarse unos premios con esta gran broma? No lo puedo creer. Estas imágenes que ven a continuación pertenecen a una sesión de fotos para la revista Vogue del año 1991, en donde Johnny Depp y Winona Ryder eran la pareja del momento y estaban promocionando la película del joven Manos de Tijera, o Edward Scissorhands, título original de la película. Que por cierto, qué lástima que nunca tuvimos una segunda entrega, ¿verdad? La actriz de color Cynthia Erivo, quien es conocida por interpretar a la controversial Hada Azul en Pinocho, está súper enojada porque le taparon la cara para un nuevo póster promocional de la película Wicked, donde interpreta a una de las brujas del Mago de Oz. La actriz de 37 años dijo lo siguiente: esta es la cosa más salvaje y ofensiva que he visto, igual que esa horrible imagen hecha con AI de nosotras peleando. Nada de esto es gracioso, nada de eso es lindo. Me degrada a mí, nos degrada a nosotras. El póster original es una ilustración. Yo soy un ser humano que eligió mirarte directamente a la cara, a ti, al espectador, sin palabras. Nos comunicamos con nuestros ojos. Nuestro póster es un homenaje, no una imitación. Editar mi cara y ocultar mis ojos es borrarme. Eso es profundamente hiriente. Palabras de la propia Cynthia Erivo. A ver, la realidad es que el motivo de la corrección del póster es que lo hicieron para que se parezca más al póster de la obra de teatro que salió en 2003, no porque son racistas como ella los está acusando. Si fuesen racistas, los de Universal jamás habrían puesto una actriz de color para interpretar a la bruja protagonista, y más sabiendo que el personaje no es una mujer de color. Lo que pasa es que esta señora está aburrida y tiene ganas de hacer quilombo, cuando la realidad es que tendría que estar agradecida de que le taparon la cara. De esta manera hay más posibilidades de que la gente quiera ver la película y no salgan corriendo cuando vean el póster original. Pero no, es más fácil dársela de víctima y quejarse. Vamos a ver cómo le va en la taquilla después de esto. El actor Andrew Garfield rompió internet debido a que se presentó en la premiere de We Live in Time en Londres, acompañado de un retrato de cartón de su compañera de reparto Florence Pugh, con el cual se paseó por todos lados y se tomó un montón de fotos graciosas. Todo esto debido a que la actriz no pudo asistir al evento por problemas de agenda, pero de todas maneras el caballero de Andrew se encargó de que estuviera presente. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan de Sydney Sweeney? Esa actriz que le encanta andar en paños menores. Bueno, miren cómo está ahora. Qué cosa, ¿no? Bueno, la realidad es que se trata de su nuevo look en una próxima película biográfica donde va a dar vida a Christy Martin, una reconocida boxeadora de los Estados Unidos. Como pueden ver, la actriz de 27 años luce irreconocible, ya que no solo lleva una peluca y ropa muy grande, sino que también se encuentra entrenando para ganar masa muscular. Recordemos que va a interpretar a una de las boxeadoras más importantes y feroces de la época, y tiene que estar a la altura. En fin, ¿qué les parece el nuevo look de Sydney Sweeney? Los leo abajo. Según fuentes extraoficiales, en la segunda temporada de Peacemaker, la cual se encuentra en pleno rodaje, podríamos llegar a tener algún vínculo con la serie live action de Lanterns, ya que tiempo atrás, el patinio de James Gunn dijo que Green Lantern tendría una conexión directa con todo el DC Universe que está creando. Veremos qué sucede. Quizás en esta nueva temporada nos presenten a su Jon Stewart. Y aprovecho para preguntarles, ¿vieron la primera temporada de Peacemaker? ¿Y qué les pareció? Los leo en los comentarios. Muy bien, habitantes de la Commonwealth, eso fue todo por este video de noticias. En cuanto salga algo nuevo se los voy a estar compartiendo tanto en videos como en shorts. Por eso los invito a que se suscriban al canal y activen todas las campanitas, así están al corriente con los videos.
videos. Y no se vayan sin dejar un like, ya que eso ayuda mucho a que la Commonwealth sea un lugar mejor. Nos vemos en la próxima. The Commonwealth corta la transmisión.